La Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, Samael Aún Weor Universal, se complace en el día de hoy a través de su Radio Gnóstico, presentar una nueva transmisión hacia la paz y hacia la libertad. La aventura del conocimiento de sí mismo. El camino que nos conduce hacia la comprensión del universo. El estudio de sí mismo a través de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, Samael Aún Weor Universal. Con ustedes, una nueva transmisión. Muy buenos días para todos los que nos están siguiendo en el día de hoy, en una nueva transmisión de Radio El Gnóstico. Queremos saludar a todos los oyentes que están siguiendo en vivo la transmisión de hoy, que tiene como título Fundamentos Cristianos, que vamos a ir desarrollando a medida que avance la transmisión. Y también saludamos a todos aquellos que nos van a escuchar en diferido, que por cierto son muchos, y que como están hoy día las tecnologías, las redes sociales, internet, las diferentes plataformas como esta plataforma que nos permite realizar estas grabaciones y estos vivos llamados podcast, seguramente la mayoría de las personas dispone de su tiempo a voluntad y normalmente lo escucha en diferido. Pero también tenemos la posibilidad de hacerlo en vivo, con el propósito de todos aquellos que lo sintonizan en vivo puedan en el chat de esta plataforma emitir las preguntas o las reflexiones o aquellas filosofías que quieran compartir en este espacio que brinda Radio Gnóstico normalmente mes a mes para difundir, dialogar, filosofar y tener la posibilidad de comprender de qué se trata ser gnóstico, de qué se trata la gnosis y de qué se trata en el día de hoy específicamente los fundamentos cristianos. Vamos a empezar, más allá de la palabra o la definición de las palabras del título de la conferencia, vamos a dedicarnos, digamos, a explicar un poco cómo es que hemos elegido este tema de fundamentos cristianos. Fundamentos, todos ustedes saben y todos conocen, todos los que están escuchando, que son ciertos principios, ciertas bases, a veces axiomáticas, a veces doctrinales, que permiten expresar en la manifestación de la vida una forma de vivir, ¿sí? Una forma de crecer, una forma de desarrollarse y una forma de manifestarse, o sea, de vivir. Eso es un fundamento. Los fundamentos normalmente están relacionados con ciertos temas axiomáticos. ¿Qué quiere decir axiomático? Quiere decir que si bien son discutibles, esos fundamentos que pueden ser discutibles son en los que se basa una doctrina, una enseñanza. La palabra cristianismo ya es más profunda su explicación y obviamente tenemos que tratar de llegar a un acuerdo, a una dilucidación de cómo vamos a hablar en lo sucesivo, en los minutos que siguen,
en esta conferencia, en este diálogo, que ojalá podamos entablar diálogo con algunos de ustedes a través del chat. Y el cristianismo parte de lo que es el Cristo. Y hoy día, en el siglo XXI, en el año 2023, donde la coexistencia pacífica de los pueblos, de los humanos, de las familias, es un milagro, es muy difícil, es muy complicado encontrar esa coexistencia pacífica. Todo lo que tenga que ver con religión, Cristo, Virgen, como se dice normalmente, todo lo que tiene que ver con una doctrina, con el cristianismo, con el Padre Nuestro, con el Espíritu Santo, todas esas definiciones, cura, obispo, todas esas definiciones nos promueven, lamentablemente, vamos a ser sinceros, a nivel general, no específico, pero a nivel general nos promueve un poco de desconfianza. Esta desconfianza nace, ¿por qué? Porque, bueno, los representantes de las diferentes formas religiosas, como todos los humanos, nos equivocamos o tenemos errores y por lo tanto, lamentablemente, esos errores que los humanos realizan en el seno, en el entorno de un principio religioso, generan una desconfianza en general y generan no solo una desconfianza, sino que en los hechos generan repercusiones de rechazo a esa enseñanza. Y el cristianismo no ha sido la excepción. El cristianismo no ha sido la excepción porque seguramente los cristianos o los aspirantes a cristianos normalmente tenían comportamientos que no eran cónsonos con la doctrina. Y por lo tanto, todo lo que tenga que ver con las definiciones de las palabritas que hemos dicho, religión, Padre, oración, Virgen, Santo, Ángel, Cristo, cristianismo, lamentablemente pierde calidad conceptual debido al mal ejemplo. Y esto sucede en todas las culturas, y en todos los principios religiosos, y en todos los principios y asociaciones espirituales. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde el momento que nace en este mundo, y es un ser humano, está condicionado por el, por la manifestación de ese humano y por el mundo que lo circunda. Y el mundo que lo circunda, el mundo que es el entorno en el cual se va a desarrollar este ser humano, seguramente, sin temor a equivocarme, está sumido en diferentes pecados, en diferentes defectos, en diferentes errores que cometemos todos los humanos. Y la palabra cristianismo, haciendo esta salvedad, utilizando bien estos minutos para hacer esta salvedad, para que los escuchas no se cierren conceptualmente, ¿sí? Porque fundamentos cristianos y hablar de cristianismo y de Cristo, y obviamente también de Jesús, promueve también el otro polo, el fanatismo, ¿sí? Yo creo que casi todas las culturas cristianas o casi todas las culturas occidentales que tengan que ver con alguna origen de la época del cristianismo, de la época de Jesús, del Maestro Jesús de Nazaret, todos se apropian o todos piensan o todos suponen que Jesús es propiedad de su asociación, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Perdónenme si estamos siendo directos y sinceros, pero es lo que queremos transmitir a través de Radio El Gnóstico para todas las personas simpatizantes, estudiantes avanzados, para todos los que nos sintonizan y que siguen mes a mes nuestras transmisiones, y que a medida que vayan avanzando las transmisiones podríamos seguir profundizando y ampliando conceptos e ideas. ¿Por qué? Porque están concatenadas estas conferencias que estamos brindando durante este año 2023 que hemos iniciado en el mes de enero. Entonces, el cristianismo parte de la palabra Cristo, y la palabra Cristo es una palabra que vamos a definirla con algunas virtudes, ¿sí? La palabra Cristo se define esencialmente con 3 virtudes, que son la vida, el amor y la paz, ¿sí? Pero esencialmente el Cristo viene a ejemplificar o a demostrar
o a reunir en su concepto, cuando se dice Cristo, cuando se dice la palabra Cristo, la vida. Es la vida en movimiento, en libertad y amorosa. ¿Por qué? Porque la vida no se puede manifestar a través del odio. Si en los reinos minerales, vegetales y animales existiera el odio, la vida no continuaría, ¿sí? Pero como existe la ley del amor, que es la ley de la fecundación, la ley de la atracción, la ley de la simpatía, la ley de la coexistencia libre y pacífica, la naturaleza es pródiga, se reproduce, se manifiesta, se retroalimenta a sí misma, ¿sí? Y eso es por la única ley que la rige, que es la ley del amor, y la ley del amor se transforma en vida, y eso simboliza a Cristo. El Cristo es una fuerza espiritual, una fuerza maravillosa, que se le puede llamar la fuerza maravillosa del amor, que aviva los fuegos sagrados que contiene cada especie de la vida, ¿sí? Cada especie, cada mineral, cada vegetal, cada animal, cada ser humano, tiene un fuego sagrado en su interior, tiene una chispa virginal de esa vida, que es el Cristo, que tiene la posibilidad de desarrollarse, o no, ¿sí? Pero que tiene el potencial para poder desarrollarse. El cristianismo, entonces, es la reunión de todos aquellos que persiguen encarnar las fuerzas del Cristo o desarrollarlas eliminando los elementos antagónicos, ¿sí? Nosotros hoy día vivimos en un mundo en el que nos encontramos antagónico a las fuerzas del Cristo, ¿sí? Por eso se habla muy a menudo de la fuerza del anticristo. El anticristo es la antivida, o sea que todo aquello que tenga que ver con el odio y con el obstáculo a la expresión libre de los vínculos interreinos de la vida, entonces eso se le puede llamar anticristo. El Cristo se representa a través del cristianismo en vamos a decir, el personaje en forma positiva, ¿no? Más exaltado que visitó nuestro planeta, debido a las crónicas, las historias, las intuiciones y las experiencias vivenciales, a veces incluso paranormales, podríamos llamarlas de esa forma, o parapsicológicas, que tenemos los humanos, y consideramos que de esa época, de la época del Maestro Jesús de Nazaret, nace un cristianismo como lo conocemos y como se desenvuelve hoy día en el planeta Tierra. Ese es el cristianismo, ¿sí? Es aquellos que persiguen encarnar las fuerzas del Cristo. El Cristo es una fuerza, que es la fuerza del amor, que permite que la vida continúe en manifestación. Y entonces, ya entrando más específicamente en lo que queremos transmitir en el día de hoy, que son los fundamentos del cristianismo, o sea, en qué bases reposa o en qué bases me tengo que apoyar para poder desarrollar el Cristo en mi interior, o para poder encarnar esa fuerza maravillosa del amor y de la vida y de la libertad y de la paz en mi interior. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que tengo que realizar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, todas las culturas, o todas las asociaciones, o todas las religiones, o todas las sectas, o llámenle como querramos, ¿sí? Sin ser despectivos por ninguna, hablan mucho de la fe y hablan mucho de lo que es la creencia. Y hay que distinguir entre lo que es la fe y lo que es la creencia. Una cosa es la fe, otra cosa es la creencia. Si nosotros creemos, no vamos a desarrollar ni encarnar esas fuerzas crísticas, ¿sí? Si nosotros desarrollamos la fe consciente, que es la experiencia real de esa fuerza, entonces sí, a medida que van pasando los años, a medida que van pasando el tiempo, vamos encarnando las fuerzas del Cristo. Queríamos decir que el Cristo, en la época antigua, de donde nace, vamos a proyectarlo o a retrotraernos a la época del Maestro Jesús de Nazaret, ¿sí? Con el propósito de estudiar desde ese momento cómo se desarrolló hasta los días de hoy el cristianismo. Porque es anterior, ¿no? Eso es obvio. Es una fuerza que es anterior al cristianismo del Maestro Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque como hemos explicado, es la vida que se manifiesta a través del amor, ¿sí? Que es una ley de atracción que existe entre los polos opuestos. Siempre va a existir esa ley de atracción
y esa ley de atracción que libera, porque no es una ley de atracción que esclaviza, es una ley de atracción que libera. Y en este mundo, ¿sí?, nosotros vamos a encontrar al Cristo y al Anticristo, como estamos hablando. Espero que me estén comprendiendo y bueno, si hay alguna pregunta de aquellos que quieran hacer preguntas al final, cuando terminemos la exposición, porque quiero hacerme entender para todos los que están sintonizando, no para aquellos que ya tienen un estudio pormenorizado de estos temas. Entonces, en este momento histórico en que nosotros nos encontramos, en el planeta Tierra, y no voy a hacer una lista ni un elenco, ni voy a, digamos, nombrar todos los males que hay en el mundo, sabemos que hay muchos males. O sea, hay muchos males en este mundo, muchas fuerzas antagónicas a la vida, que en sí mismas existen para poder hacer que la vida avance, ¿sí? O sea que nada es tan malo y nada es tan bueno como parece. Dentro del malvado hay mucha bondad y dentro del bondadoso hay mucha maldad, dicen los sabios de la antigüedad. Y entonces, en este mundo en que hay mucha maldad y que si podemos revertir esa maldad, esquivarla, si podemos comprenderla y si podemos analizarla, vamos a sacar un fruto, vamos a sacar un resultado positivo de la maldad que hay en el mundo. Si bien es dolorosa, si bien hay sufrimiento, si bien hay indignación, a veces nos sucede que estamos atados de pies y de manos y que no podemos realizar cosas que quisiéramos hacer en favor del prójimo, nos sentimos impotentes ante todas estas situaciones que se presentan en el mundo, pero los fundamentos del cristianismo nos permiten, practicándolos, dejar el dogma para utilizar una doctrina que a través de la experiencia se transforme en una enseñanza para nuestra vida y nos permita ser colaboradores de la vida, ¿sí?, cirineos de la vida. Y el mundo está muy convulsionado, muy complejo, a tal punto que esa complejidad, convulsión y maldad llegó a impactar el alma de todos los humanos que vivimos en este mundo. Cuando el mal está lejos de nosotros, o está bloqueado, o tenemos una muralla protectora, normalmente no corrompe esa alma. Pero ya cuando el alma se abre o necesita, digamos, entrar en contacto con esa maldad, ya tiene más posibilidad de que esa alma venga percudida, que venga golpeada por la maldad. Y en este momento histórico, donde hay muchas problemáticas, que reitero, voy a nombrar algunas, a nombrarlas con el sentido de que ver cómo podemos hacer para que con los fundamentos cristianos nosotros obtengamos la capacidad de navegar y poner las velas de nuestra barca contra el viento, ¿sí? Porque en la vida no hay nada tan bueno y tan malo, como dijimos anteriormente, sino que necesitamos tener una justa relación, ¿sí?, con todas las situaciones que nos envuelven en nuestro diario vivir. Entonces decíamos que esta situación por la que nosotros vivimos es tan intensa que llegó prácticamente a cubrir a todas las personas. Entonces lo que otrora, por ejemplo, era una guerra, no sé, citamos a Yugoslavia, la Yugoslavia antigua, ¿no?, de muchos años atrás, donde se produjo una guerra sangrienta, muy complicada, y que desembocó en diferentes naciones que pertenecían todas a la ex Yugoslavia. Pero si uno vivía, supónganse que uno vivía en Sudamérica, ¿sí?, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile, ¿sí?, en Bolivia, indiscutiblemente, como no había una globalización de las noticias y una globalización a nivel de comunicación humana, nos golpeaba muchos menos. O sea, es como cuando se suceden los movimientos de tierra. Hay un epicentro y desde el epicentro la onda que mueve la Tierra se va diluyendo hasta que no afecta. Pero hoy día cambió, ¿sí? Entonces hoy día estamos actualizándonos a la forma de vivir
más allá de que los principios y los fundamentos cristianos, que son la vida, el amor y la paz, dentro de tantas cosas que vamos a seguir viendo, son perennes, no pertenecen a ninguna época, sí es normal que tengamos que tener conocimiento de cómo está produciéndose en estos momentos el fenómeno social, para que estos fundamentos los podamos hacer propios, ¿sí? Y estamos en un mundo globalizado, en un mundo hipercomunicado, en un mundo hipersensible a las noticias, en un mundo donde la verdad y la mentira se cambian las máscaras continuamente y es muy difícil descubrir cuáles son las cosas verdaderas. Dentro de las noticias hay mentiras, dentro de las noticias hay verdades, a tal punto que se han continuamente acuñado el famoso fake news, noticias equivocadas o noticias que desinforman en vez de informar, ¿sí? A eso le sumamos los problemas de la alimentación, las diversas enfermedades que han surgido y que seguramente seguirán surgiendo, la política, que en realidad la política no es el problema, sino los políticos. La religión no es el problema, sino los religiosos, los practicantes imperfectos de una religión. El problema no es la educación, sino son los educadores, ¿sí? El problema no es que el niño vaya a ser maleducado, sino que el padre no está educado para poder educar al niño, ¿sí? El problema no es la economía, porque la economía es algo maravilloso, porque es las reglas de igualdad para todos, para vivir en armonía, sino que el problema son los economistas, ¿sí? Entonces los economistas, los religiosos, los científicos materialistas, los políticos, no es que ellos en el seno de sí mismos a veces no tengan buenas intenciones, a veces sí, a veces no, sino que estamos en un mundo donde se complicó la maldad, el complejo humano se alejó de la vida, se alejó del amor, se alejó de la paz, se alejó de la sinceridad, no hay más amistad, reina la mentira, la deshonestidad, ¿sí? La manipulación, y por lo tanto todos los principios espirituales se han transformado en dogmas, ¿sí? Entonces el cristianismo no puede ser un dogma, ¿sí? Tiene que ser una doctrina que cuando la practicamos a través de sus fundamentos nos hace sentirnos bien, libres, ¿sí? Nos hace sentir ciertos destellos de simpatía, de afecto, de cariño y por qué no de amor. Nos hace capaces de ser sinceros, de dar la cara de frente a todas las situaciones que se nos presenten en la vida, ¿sí? Entonces esa lógica que nosotros estamos hablando es, y creo que esta es la parte esencial de nuestra exposición en el día de hoy, y para todos aquellos que reitero que lo escucharán en diferido, es el arma más poderosa que tenemos para vivir en un mundo complejo. Uno, por ejemplo, si hoy o mañana surgiera alguna enfermedad nueva, hay muchísimas enfermedades nuevas, ¿sí? Todo depende de la publicidad que se le haga a la enfermedad, ¿sí? Y sabemos que la enfermedad produce miedo y que el miedo produce sumisión, ¿sí? Y que el miedo produce un estado psicológico de disociación con la verdad y que el miedo se cubre de mentira. Entonces supongamos que hoy o mañana surge una nueva enfermedad y que todos buscan los antídotos, como nos sucedió hace unos años atrás, ¿sí? Y ha sucedido y en esos años atrás en que se desarrolló toda digamos, el escenario mundial de las enfermedades, del virus, etcétera, etcétera, generó en las diferentes personas muchas posiciones. Algunas fueron posiciones intransigentes que ahora, después de 2 o 3 años que ya lentamente va pasando esa onda, quedan desmentidas algunas posiciones intransigentes que en su momento alguna persona puede haber tomado partido, ¿sí?
Entonces, tenemos que aprender. Entonces, si se presentaría de nuevo una enfermedad, que como dijimos, esa enfermedad es el resorte secreto del miedo, el miedo de la sumisión que nos lleva al horror, al terror, y que nos lleva a la mentira. Y para superar todo eso, no necesito un antídoto, no necesito algo físico que me permita sobreponerme a esa enfermedad, ¿sí? Porque para eso hay otras leyes de la naturaleza que rigen todos esos fenómenos. No es solo una cosa material, que hay un virus, una enfermedad, y vengo con la vacuna, vengo con el antídoto, vengo con la medicina, y esa enfermedad se retira y no está mal. No funciona así, no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque hay otras leyes, hay otras formas, hay otros ecosistemas, otras medidas de la vida para que ella pueda seguir manifestándose, ¿sí? Cuando hay una plaga, normalmente la misma naturaleza se encarga de diezmar esa plaga, porque si no lo hiciera con su inteligencia, que es mucho más elevada y superior que la inteligencia de un humano, que es una criatura de la naturaleza, si la naturaleza no diezmara esa plaga, indiscutiblemente la vida se detendría. Y la vida no se puede detener, porque la vida es un viaje infinito. Solamente se alterna con la muerte, pero la muerte es una vida en latencia, ¿sí? Es una vida latente, es como la semilla, que podríamos decir que está inerte, pero que no es así, porque cuando recibe la luz solar, el agua, la tierra, la vida se manifiesta, y no solo se manifiesta, sino que se multiplica. Todos estos son fundamentos del cristianismo, fundamentos cristianos, fundamentos que nos permiten a nosotros obtener valores del alma. Y ahí vamos ahí. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las lógicas que nosotros hemos estudiado a través de la Gnosis y que estamos difundiendo a través de Radio El Gnóstico y a través de los diferentes centros gnósticos que tenemos diseminados en todo el planeta Tierra, a través de las diferentes instituciones gnósticas, que más allá que a veces no logran por su ritmo y su particularidad de estar en la misma unión, sí podríamos decir que la diversidad es la unidad, y que todos aquellos que se basen en los fundamentos cristianos están unidos por un hilo invisible, un hilo dorado, el collar del Buda, el hilo de oro que hilvana las perlas preciosas que son los principios religiosos que el Buda concatenó a través de su doctrina y su enseñanza, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos publicitado 3 valores cristianos fundamentales, que son la igualdad, la fidelidad y el amor, ¿sí? ¿Por qué la igualdad? Y bueno, porque nosotros vivimos en un mundo de discriminación, vivimos en un mundo racista, ¿sí? Entonces lamentablemente vamos a utilizar la didáctica del opuesto, del claroscuro, del blanco-negro, ¿sí? Como los templos masones que tienen sus baldosas blancas y negras, representando el claroscuro. Vamos a utilizar la didáctica, digamos, del ángel de luz, ¿sí? Del divino hacedor de la luz. Vamos a utilizar una de sus didácticas. Él tiene 3 didácticas, que son la tentación, la disciplina y la enseñanza por contrastes. La igualdad es una cuestión de encarnar valores del alma, ¿sí? Cualquier mal que exista en el mundo, nosotros afirmamos enfáticamente, ¿sí? Y hasta que no tenga otra información o no me demuestren lo contrario, seguiré acertado o equivocado en ese camino. No tenemos otra protección, decíamos, que encarnar valores del alma, encarnar virtudes. Ante cualquier maldad, ante cualquier situación difícil del mundo, política, religiosa, económica, médica, de educación social, de seguridad social, de ejércitos, de guerras, de naciones, de contrabandos, aduanas, de crímenes, de, digamos, manipulación. La única solución que nosotros tenemos no es luchar contra ese monstruo hacia afuera, es luchar contra el monstruo de afuera que quiere enredarnos
a través de sus lazos que nos tira continuamente. Y para eso tengo que ser una persona que desarrolla virtudes. Si, por ejemplo, si uno desarrollara la virtud de la paz y de la paciencia, seguramente muchos eventos de la vida no nos quitarían ni nos harían ponernos violentos. Entonces, la igualdad es una cuestión, digamos, filosófica. ¿Por qué? Porque si yo tengo valores en mi alma, tengo virtudes encarnadas en mi alma, amistad, mística, verdad, castidad, honestidad, amor, vida, sinceridad, ¿sí? Honor. Si encarno esas virtudes, cuando yo empiezo a encarnar esas virtudes a través de un esfuerzo cotidiano en no reaccionar negativamente ante los eventos de la vida, empiezo a comprender que tengo que tratar a todas las personas por igual. Y no solo eso, que esto será temas para otra conferencia, quizás para junio o para julio, va a haber otras conferencias, que es una enseñanza del budismo. Porque la gnosis tiene, podríamos decir, sin pecar de modestia, tiene lo mejor del budismo y lo mejor del cristianismo, ¿sí? Unidos en una doctrina que tiene que transformarse en enseñanza y no en dogma, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces el budismo nos enseña que todas las personas, todos los que estamos manifestados en este mundo, tenemos el mismo potencial, tenemos las mismas capacidades para desarrollarnos, ¿sí? Y que cada uno, debido a que le es concedido el libre albedrío, puede tranquilamente decidir qué hacer con su vida. Si seguir por el camino de encarnar las virtudes del alma, o si seguir por el camino de encarnar los defectos o las antivirtudes, que también puede ser un camino a seguir, ¿no? Claro, no es el que nosotros estamos promocionando, el que nosotros queremos, el que nosotros buscamos. Es todo lo contrario, nosotros buscamos un camino de encarnar las virtudes del alma, ¿sí? Entonces, el fundamento de la igualdad es aprender a tratar a todas las personas por igual. Después hay una ley superior, ¿sí?, que el Maestro Jesús, citando al cristianismo, la resumía en una frase, como siempre hacía el Maestro Jesús, maravillosamente, resumiendo todas las enseñanzas sintéticamente en una frase, y no solo en una frase, sino que en una frase absolutamente comprensible para todos nosotros, ¿sí? Él decía: si siembras vientos, recogerás tempestades. Entonces dejémosle a esa ley que los budistas y que el hinduismo y que las culturas antiguas del Oriente le llaman el karma dharma, la ley de acción y consecuencia. Dejemos que esa ley, administrada por esa fuerza universal de la vida, por ese Cristo, que es la fuerza universal del amor y de la vida, administre la igualdad que nosotros a veces queremos administrar por conceptos mentales de justificar o condenar el proceder o los actos de otra persona. Nosotros no tenemos la autoridad ni para condenar ni para justificar los procederes de equivocaciones o aciertos de otras personas. Pero sí tenemos el deber cristiano de tratar a todos por igual, ¿sí? Sin intereses egoístas, sin intereses personales, ¿sí? ¿Por qué yo voy a hacer diferencias en tratar al mozo del bar que me está sirviendo el café o el refresco o el sándwich? Le voy a hacer diferencia si viene el presidente de la República y se sienta al lado de mi mesa, que estoy comiendo el sándwich con el refresco, con el café. En lo que es en mi fuero interno no tiene que haber diferencias. Tengo que tener una igualdad. La ley se encargará por sí misma en el análisis de los hechos del individuo, si ha actuado bien o ha actuado mal, o ha actuado en concordancia a algo evolutivo o algo involutivo, de darle el merecido, digamos. Si hace el bien, recibe el bien. Si hace el mal, recibe el mal. Lo que pasa es que no es inmediato. Entonces, normalmente el egoísmo humano piensa que haciendo el mal, o llevándose el mundo por delante, o siendo intransigente,
dogmático, pensando que uno tiene siempre lo mejor y que uno es el mejor y que uno piensa de la mejor manera, indiscutiblemente rompe esa igualdad y por lo tanto rompe ese fundamento del cristianismo que es la igualdad. ¿Sí? Hoy vivimos en un mundo discriminatorio, en un mundo racista, en todas las áreas. Aunque aparentemente parezca que no, parezca que hay más apertura, parezca que hay más inclusión, más integración en la sociedad, realmente lo que sucede es lo contrario. ¿Sí? Cada vez hay más, separación entre los estratos sociales, a nivel de la economía, de las creencias, a nivel de los títulos de nobleza, a nivel intelectual. Imagínense, vivimos en un mundo que la medida de importancia de un ser humano es la capacidad intelectual. No importa su capacidad emocional o del corazón, sino que la capacidad intelectual que ha tenido para desarrollar una ciencia que, si bien es útil y que si bien muchas veces la usamos, no puede ser el todo. La ciencia se tiene que unir con la espiritualidad. Y cuando la ciencia se une con la espiritualidad, se produce lo que es el fenómeno de la ley del amor. ¿Sí? La fidelidad es la capacidad de reproducir una obra, pero con herramientas y recursos propios. ¿Sí? ¿Qué sería dentro del cristianismo? Y esto puede ser polémico. ¿Qué sería dentro del cristianismo la fidelidad? La fidelidad es la capacidad de reproducir la obra, por ejemplo, de un Jesús de Nazaret, o la obra de arte que debe ser nuestra vida a través de la doctrina cristiana, que es encarnar las fuerzas de la vida y del amor, ¿sí? En forma fidelidad. Cuando se reproduce algo con fidelidad, tiene un resultado particular, porque es propio de cada uno, pero también tiene un área común, que es que logran el mismo objetivo. Por ejemplo, si nuestro objetivo es vivir en paz, encarnar la simpatía, el afecto, el cariño y el amor, vivir en forma diligente, austera, honesta, humilde, en una manera, digamos, pacífica, en una manera templada. Si queremos encarnar esas virtudes, que son las virtudes del alma, y será el escudo protector ante cualquier mal que pueda surgir en el mundo, porque hay tantos males y van a surgir tantos males de la caja de Pandora, que indiscutiblemente tiene que haber un remedio universal. Y ese remedio universal son los fundamentos del cristianismo, que son encarnar estas virtudes de las cuales estamos hablando. Y esa es la fidelidad. Y la fidelidad también tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la amistad, tiene que ver con esa capacidad que tiene un amigo de bancarnos, perdón la expresión, en las buenas y en las malas, esa capacidad de saber guardar los secretos de las debilidades humanas de su amigo, ¿sí? Comprenderlo, hablar, dialogar, ¿sí? Tener la capacidad de que cada uno de nosotros desarrolle dentro de su interior una sinceridad, ¿sí? Y que pueda transmitir un mensaje cristiano a través de los valores de la fidelidad, que no pueden transformarse en dogmas. Hay muchas, con todo respeto, nosotros respetamos a todas las escuelas, asociaciones y fuerzas espirituales y religiosas, pero no podemos negar también que hay mucho fanatismo y mucho dogmatismo. La fidelidad incluye un rasgo particular del individuo que está replicando o realizando una obra personal, pero cuidado, atención en el límite entre el fanatismo y el dogma. Una cosa es el dogma y otra cosa es la enseñanza. El dogma es un conocimiento de la doctrina intelectual que no he podido experimentar y que al no poderlo experimentar se transforma continuamente en un dogma, vivo, regido y esclavizado por estos dogmas que son como muros que me alzo y me encierro a mí mismo. En cambio, cuando la doctrina se vive a través de encarnar estas virtudes para las cuales hay técnicas específicas, la no reacción, la negación de esas fuerzas antagónicas a la vida, la autoobservación, el desarrollo de la capacidad
de tener una visión de sí mismo despierta, activa, maleable, flexible, de darnos cuenta cómo somos, de darnos cuenta dónde están nuestros errores y nuestros aciertos, ¿sí? Entonces, uniendo todo esto, puedo lograr la fidelidad. Y la fidelidad me permite, como principio crístico, como principio y fuerza del Cristo, tener un método de protección y tener un método y un objetivo en la vida, ¿sí? Y el amor es lo contrario al odio. El odio es esa madeja pesada, esa madeja nauseabunda de todos los defectos humanos que se manifiestan casi contemporáneamente, como si fuera una computadora realizando múltiples tareas, ¿no? El multitasking de los procesadores de las computadoras. Ese odio está regido por una mente que divorcia, una mente maquiavélica, una mente separatista, herética, una mente dual, una mente que justifica y condena, una mente que tiene la capacidad de lavarse las manos continuamente y de desechar cualquier responsabilidad moral de las virtudes del alma para adquirir esa mente conflictiva, en su presentación ante la manifestación de la vida, siempre más poder, más egoísmo, más fuerza en desmedro de las pobres almas que sufren, ¿sí? Entonces encontramos en la igualdad, la fidelidad y el amor ciertos principios fundamentales del cristianismo. El Cristo es la vida, el Cristo es el amor, la representación que hizo el Cristo, Jesús, cuando cargó la cruz en su Via Crucis, no es muy distinta de lo que está sucediendo hoy en el mundo con la vida, ¿sí? Porque en aquella época era la representación a través de un hombre, ¿sí? Pero en esta época es la representación a través de una sociedad, ¿sí? Entonces yo puedo elegir ser un cirineo de la vida, ¿sí? Darle un vaso de agua, o también puedo estar y decidir estar al borde del Via Crucis de la vida y darle de cachetadas, puntapiés, escupidas. Puedo decidir, siempre tengo la capacidad de decidir. Y si nosotros vamos a ver lo que se conoce en la espiritualidad como el drama del Cristo, ¿sí? El drama del Cristo, que no es solamente el drama de Jesús de Nazaret, que probablemente es el más exaltado que visitó nuestro planeta. Y lo digo como lo dije anteriormente, hace minutos atrás, a través de lo que es los cronicones, las historias, las experiencias, las intuiciones que cada uno de nosotros puede desarrollar, ¿sí? Las enseñanzas que quedaron a través de la historia, registradas en papiros y a través de la conciencia de la humanidad. Entonces decíamos que en el drama del Cristo, que es un drama genérico, es el drama de la vida, ¿sí? Casi que lo podemos asociar a aquella obra maravillosa del poeta fiorentino Dante Alighieri, ¿sí? Donde habla de la comedia, ¿sí? Que luego se le tituló La Divina Comedia, pero el original es La Comedia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la comedia también contiene drama, la comedia también contiene tragedia. No estaban exentos de esos los teatros persas antiguos que después le dejaron a los teatros griegos la representación de los dramas, tragedias y comedias, y que llegó hasta el día de hoy a través de lo que son los teatros, las películas, los films, las series televisivas, etcétera, etcétera. Pero sin irnos más allá de estos principios y fundamentos cristianos, que es lo que queremos transmitir y lo que queremos profundizar en los próximos encuentros, quizás con otras culturas, que les queremos anhelar que todos ustedes puedan encontrar nuevamente la fuente que quizás alguno bebió en los orígenes de estudiante gnóstico, y si no es estudiante gnóstico aún, beber por primera vez de esa fuente maravillosa que es una enseñanza pura, cristalina, pristina, que a veces nosotros, lamentablemente, los humanos, no somos capaces o no estamos en grado de dar el ejemplo para que no haya contradicciones en aquellos que están iniciando
y están haciendo sus primeras armas en los estudios de la espiritualidad gnóstica. Porque el cristianismo y la gnosis no tienen diferencia. Por eso estamos hablando de cristianismo. En ese drama del Cristo hay 3 personajes que todos ustedes conocen y que seguramente alguna vez han oído, algunos muchas veces, otros pocas veces, que son Pilatos, Judas y Caifás, o Judas, Pilatos y Caifás, o Caifás, Judas y Pilatos. Son 3 aspectos que se presentan siempre en el drama del Cristo, en el drama de la vida, ¿sí? Y que son necesarios para que, por contraste, ¿sí?, como dijimos que íbamos a hablar, y lo vamos a hacer ahora, por contraste, pueda encarnar la igualdad, la fidelidad y el amor. La igualdad es el racismo, la discriminación, ¿sí? Y era lo que hacía Caifás, o fue lo que hizo Caifás, en el momento en el cual tenía la potestad de liberar la vida o de matar la vida, ¿sí? Y a través de la mala voluntad y a través de esa discriminación no reconoció la igualdad y por lo tanto condenó a la vida a la cruz, ¿sí? La vida se crucifica, el Cristo se crucifica, ¿sí? Jesús se crucifica como hombre, como humano, ¿sí? Más allá que haya teorías conspirativas, lamentablemente, ese es otro gran mal que tenemos en la humanidad. Un mal que ahora, voy a hacer un paréntesis y espero no olvidarme que estamos hablando por contraste de la igualdad, la fidelidad y el amor y de Judas, Pilatos y Caifás. Pero nosotros tenemos en este momento una apertura a lo que es la inteligencia artificial, que lo hemos hablado en la conferencia precedente, que la pueden ustedes escuchar en nuestro canal de Radio Gnóstico. Y la inteligencia artificial ahora está demostrando que muchas teorías conspirativas, muchos registros, fotos, videos, audio, eran generados por inteligencia artificial. Una cosa increíble que esté sucediendo esto. Pero volvamos. Entonces, esa vida se crucifica. Jesús como hombre se crucifica. La vida como drama se crucifica. Y entra en la cruz. Si Caifás no lo condena a la cruz, no hay resurrección, porque sin muerte no hay resurrección, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que morir? Los defectos humanos. ¿Qué es lo que tiene que renacer en nosotros? Producirse la resurrección, resurgir. Son las virtudes del alma. El alma es un conjunto de virtudes que se van desarrollando e integrando a medida que mueren los defectos humanos. Y eso es posible. Quizás nos lleve miles de años, quizás millones de millones, pero a nosotros nos interesa el instante, porque la muerte de un defecto no se hace en función del tiempo, se hace de instante en instante. En este momento que ustedes están escuchando esto, uno puede en ese momento reconocer un defecto, negarse ese defecto, no expresarlo y morir para que desarrolle y nazca y se libere la virtud que ese defecto encierra. Entonces, esa es la igualdad, ese es el equilibrio, ese es el eco. Y la cruz representa esa igualdad, porque la cruz representa una balanza, ¿no?, donde tiene el fiel de la balanza, que es el palo vertical, y sus 2 brazos, que son equidistantes del centro, del palo vertical que la atraviesa. Por no hablar de la cruz de San Andrés, que es una X en equilibrio perfecto. Entonces la vida, para dar vida, tiene que estar en igualdad, tiene que estar en equilibrio. Tiene que ser algo que nos permita caminar en el sendero del filo de la navaja. Imagínense cómo haría uno para caminar en el filo de la navaja. Un verdadero equilibrista, ¿sí? La fidelidad tiene que ver con la traición, y la traición tiene que ver con Judas, que es un personaje del drama de la vida, del drama del Cristo, ¿sí? Entonces está el Judas que traiciona, y está el Judas que es fiel, está el Judas que es el verdadero amigo, que está el Judas que nos demuestra dónde está la inteligencia natural para poder seguir caminando hacia la paz, hacia la libertad y hacia el amor, ¿sí? Que muchos me podrían criticar, muchos me podrían contestar, replicar y decir, pero usted parece un pastor hablando de amor, de paz, de virtudes. Y yo le podría responder con serenidad, con tranquilidad, esperemos, al menos lo hablamos,
Porque si no lo empezamos a hablar, si no lo empezamos a decir, si no lo empezamos a filosofar, si no lo empezamos a dialogar, si no lo compartimos con los que nos rodean, si no decimos cómo es que tenemos que caminar hacia esa libertad, pues indiscutiblemente estaremos aún más lejos. Porque tendremos muchos conceptos, muchos dogmas, muchas intelectualizaciones, muchos intelectos y mentes brillantes, capaces de responder a cualquier pregunta del universo y justificar cualquier cosa suceda en el mundo, hasta un fenómeno astronómico o una hormiga que se está comiendo una hoja. Pero si eso carece de amor, de cariño, de afecto, de simpatía, de expresión sincera y pacífica, es inútil. Es inútil. Está siendo simplemente un tentáculo de lo que otrora ha sido una representación del odio, lamentablemente. Entonces esa es la fidelidad. Y Pilatos indiscutiblemente entra en el drama, y como dijimos en minutos anteriores, es aquel que se lava las manos. ¿Por qué? Porque esa madeja de egoísmos, que puede ser pereza, gula, envidia, celos, orgullo, mezclado con violencia y no sé qué tantas cosas más, se expresa a través de la mente, que la mente, ¿qué es lo que hace? La mente afirma eso. Le encuentra el justificativo para actuar. Le encuentra el justificativo para expresarse. Y cuando le encuentra el justificativo para expresarse, se transforma en odio. Y entonces la mente es la que sostiene ese odio, que nosotros tenemos que erradicarlo para que no haga nido en el corazón, ¿sí? Porque ya cuando hace nido en el corazón las cosas se van complicando aún más, porque ahí entra la frase corazón contra corazón, que es lo peor, ¿sí? Dicen los sabios antiguos, dicen sexo contra mente, mente contra sexo, pero lo que es aún peor, corazón contra corazón, porque el humano en su corazón tiene una partícula, un átomo de amor, y tiene una partícula y un átomo de odio. Vamos a ver cuál vence. Eso está como aquella anécdota del pequeño indio que le pregunta a su abuelo cacique de la tribu que había visto dos lobos en una visión, en un sueño, uno negro y uno blanco, y que el blanco supuestamente era bueno y el negro era malo, y que entraban en lucha, y entonces le preguntó cómo puedo hacer o quién de los dos va a ganar esa lucha. Y el sabio cacique le respondió a su nieto, apenas imberbe, haciendo sus primeros pasos en la vida como adolescente, y va a ganar el que tú alimentes. Esos dos átomos que se encuentran, esas dos partículas, esas dos regiones de nuestro corazón, que a veces inclusive son regiones fisiológicas del corazón, ¿no? Los ventrículos y las aurículas, esos puntos matemáticos del ser humano, tienen el nous, que es la inteligencia maravillosa natural del amor, y tienen el Lilith, que es una inteligencia maligna del odio, que a través de la mente se van alimentando, a través del comportamiento. Cuando me comporto en forma equivocada, rencorosa, vengativa, violenta, o cualquier otro defecto, ¿no? Orgulloso, etcétera, etcétera, eso produce un alimento al átomo negativo. Pero si me comporto en forma paciente, pacífica, amorosa, simpática, sincera, honesta, diligente, casta, con templanza, con equilibrio, con afecto y con defensa de la vida, indiscutiblemente voy a alimentar la parte positiva, la parte, digamos, blanca. Y entonces de esta forma nosotros vamos viendo el mensaje que queríamos transmitir en el día de hoy. Creo que es hasta aquí. Podríamos hablar algunas cosas más respecto a todo esto, pero el mensaje central es que nosotros estamos viviendo como estudiantes de la espiritualidad en unas catacumbas romanas, como decía la publicidad, contemporáneas. ¿Qué le pasó a los cristianos? Bueno, la historia nos cuenta que hasta que no vino el edicto de Constantino, que se conserva hasta el día de hoy en la Catedral de Milán, en el Duomo de Milán, en Italia, los cristianos fueron perseguidos. Fueron perseguidos
porque no abjuraban, fueron perseguidos porque hablaban de lo que estamos hablando hoy día. Hablaban de la espiritualidad contra la política y el abuso de los políticos. Hablaban de la paz y del amor contra los dogmas, manipulación y miedos que instauran las diferentes formas religiosas que van caducando. Hablaban del equilibrio, de la igualdad, de la ecuanimidad en la economía de la vida y de la naturaleza, cuando en realidad los recaudadores de impuestos, por decirlo de alguna forma en aquella época, hacían las diferencias entre la sociedad, hambreando zonas, regiones enteras del planeta y dando abundancia y desequilibrio a zonas más, digamos, entre comillas, afortunadas. Y hablaban que todo eso se solucionaba encarnando las virtudes del alma, que no había otra posibilidad, a tal punto que cuenta la historia en cronicones que consideramos verdaderos. Si ustedes me preguntan por qué lo considera verdadero, no se lo sabría explicar a nivel mental, porque ustedes podrían suponer que es una creencia, pero eran a tal punto que estaban dispuestos a llevar su cuerpo a la muerte con tal de poder afirmar los valores del espíritu y del alma, ¿sí? Y eso se sucedió en el circo romano, en el Coliseo, y fueron perseguidos por eso. La misma forma que una persona ahora que me está escuchando, o una persona que escuchará la registración, el podcast, se pueda pensar que bueno, que esto es muy teórico, que es poco practicable en esta humanidad, y que no es así. Y bueno, seguramente ahí empieza una persecución ideológica contra todos aquellos que pensamos o sugerimos que la solución es encarnar las virtudes del alma. E invertir y hacer grupos espirituales que inviertan en el alma de las personas, ¿sí? Y el alma es un conjunto de valores y de ecuanimidad, de leyes que se aplican para vivir en defensa de la vida, de la paz y del amor, en una coexistencia humana universal pacífica. No es una utopía. Vamos a llegar a eso. Desde que el mundo es mundo, cuando entra en involución y entra el egoísmo humano a ser protagonista, todo se dirime en última instancia por la espada. Pero llegará un mundo, seguramente, donde la espada y su filo quedará enmohecido porque no será nunca más usado. Pero la conquista de ese mundo no es una conquista afuera, es una conquista dentro de cada uno de nosotros. Es una conquista de esos valores cristianos, de esa paz inverencial, más allá de todo, que tiene que regir la vida de un humano. Nosotros como humanos pasamos por situaciones difíciles, pasamos por enfermedades, por atonías o apatías psicológicas, pasamos por traiciones, por racismos, somos víctimas de la violencia a veces, del odio, y pasamos situaciones difíciles. Pero el alma humana, el espíritu humano, no debe decaer jamás. Debe siempre estar en búsqueda de esos valores espirituales y anímicos que lo elevan hacia una vida superior, más allá de todas las dificultades y sinsabores que atravesamos en la vida. ¿Sí? Así que este es nuestro mensaje. El mensaje es un mensaje de invertir en las almas humanas. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sentido tiene tener paredes bellísimas y templos espectaculares para ir a orar en grupo si ese grupo no está en comunidad? Si ese grupo no sabe que tiene que invertir en el alma de su hermano, de su compañero, del que tiene al lado. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene tener magnánimas obras y espectaculares construcciones, ¿sí? Como se hacía en la época de plata y en la época de oro, finalizando la época de oro y de plata en la humanidad, donde se construyen obras
magnánimas obras colosales, tipo las pirámides de Egipto en honor de los dioses, y es una forma de oración, ¿sí? Pero porque esos humanos, en esas edades de oro y de plata, son puros. No tienen la necesidad de invertir en el alma humana. Hoy se invirtió. Hoy nosotros podemos ver ciudades árabes, no sé si árabes, o bueno, de esa región del planeta, que son maravillosas, que tienen todos los lujos, toda la materialidad. Un lujo que puede llegar hasta ser vulgar. Creo que eso lo decía Borges, el gran escritor argentino. El lujo se transforma en vulgaridad. Y grandes construcciones o maravillosas iglesias, templos, de cualquier cultura o de lo que sea, si los valores humanos y las personas que participan de esas construcciones no están buscando esa purificación, ese renacimiento, esa resurrección, esos valores anímicos. Bueno, si alguno, para poder entrar al chat hay que registrarse. No sé bien cómo es que esta plataforma de Spreaker te permite registrarte y de esa forma uno puede entablar un diálogo. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, o alguna reflexión, con mucho gusto nosotros la podemos leer o la podemos dejar señalada para que los que van a escuchar en diferido esta conferencia la puedan leer, ya que el chat queda grabado y queda registrado en la plataforma. Y bueno, es una de las posibilidades de hacerlos vivos, porque si no tendríamos que hacer casi todo en diferido, porque tiene más resultados. Estadísticamente tenemos que estar cónsonos a lo que está pasando en el mundo y ser realistas. Estadísticamente es muchísimo más, se multiplica casi por 20 o por 30 o por más las personas que escuchan en diferido que las personas que escuchan en directo. La única salvedad para escuchar en directo es si alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta, que como vemos por el momento nadie quiere intervenir ni hacer ninguna pregunta. Es claro, es lógico que sea así también. Y entonces los saludamos. Les auguramos que esto que hemos hablado en el día de hoy ustedes lo puedan practicar si es que así lo quieren. Le mandamos un saludo cariñoso. Nosotros estamos transmitiendo de la ciudad de Roma, en Italia, para todo Latinoamérica más que nada, y para Europa también, pese a los horarios, hacia el Asia, o hacia la Asia próxima, ¿no? de límite con Europa. Y bueno, solo eso, dejarles nuestros saludos, nuestros cariños, y seguimos en contacto. Vamos a seguir transmitiendo a través de Radio El Gnóstico. Vamos a utilizar la técnica de la perseverancia para poder hacer que de esa forma cada uno de nosotros pueda tomar un ritmo y una disciplina a aquellos que les interese escuchar estos temas, sea estudiante gnóstico avanzado como no, y de que de esa forma seguir caminando. Muchas gracias por los saludos que están poniendo en el chat. Muchas gracias por la participación. Que tengan un feliz domingo. Que sigan invirtiendo en vuestra alma y en el alma de todas las personas que les circundan. Y nos estamos viendo hasta siempre. Y nos saludamos con un saludo que se utilizaba siempre en el cristianismo de las catacumbas antiguas, que es el paz inverencial. Hasta entonces, paz inverencial. Radio El Gnóstico les agradece por habernos sintonizado y seguiremos compartiendo en lo sucesivo la Gnosis Universal. Un viaje hacia la paz y hacia la libertad. La aventura del conocimiento de sí mismo.
camino que nos conduce hacia la comprensión del universo. El estudio de sí mismo a través de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales Samael Aun Weor Universal. Les agradecemos enormemente habernos seguido en el día de hoy, en esta nueva transmisión que hemos realizado, y los esperamos próximamente a través de Radio El Gnóstico para comunicarnos con el conocimiento universal. De parte de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales Samael Aun Weor, muchísimas gracias y hasta pronto.